Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Lesmes Cantillo, soy estudiante del curso de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Rosario y a continuación realizaré una breve acotación sobre la víctima en el proceso penal ordinario, así como algunas pequeñas nociones de victimología para entender el rol de este sujeto en la actuación penal. En primer punto, hay que mencionar que la víctima no ha tenido un tratamiento pacífico en la historia de los procedimientos de enjuiciamiento criminal, toda vez que desde el tránsito de los procesos de autotutela, el Estado se ha puesto a sí mismo como el titular de la acción penal en el Estado. De tal suerte, la víctima ha sido desplazada del procedimiento y este ha venido a englobar únicamente al fiscal, en representación de la Fiscalía General de la Nación, en contra del indiciado o del investigado, es decir, el sujeto activo de los delitos. Por lo tanto, más o menos hacia los años 60, aparecen las ciencias de la víctima. La victimología busca justamente establecer esa relación entre el sujeto pasivo, la víctima, el sujeto activo y el delito en sí. Englobarlos como una relación necesaria para la configuración de los delitos y principalmente diferenciarlos entre ellos. Por lo tanto, es muy importante mencionar que a los ojos de nuestra legislación actual, es decir, la Ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal, se establece en su artículo 132 que las víctimas son todas aquellas personas afectadas por la acción de un delito. Esto es importante porque también a los ojos de la victimología se ha establecido una clara diferencia entre lo que es una víctima y lo que es un sujeto pasivo. Valga la aclaración de esto, toda vez que para analizar la configuración de un delito se debe identificar quién es el sujeto pasivo, es decir, la persona que recibe el efecto material del delito. La víctima puede confluir con este sujeto, sin embargo, no son lo mismo. En primer punto, la víctima, como lo mencioné, es aquella persona que se ve afectada por la acción del delito o del injusto, mientras que el sujeto pasivo es aquel que recibe los efectos. Por lo tanto, podemos establecer que todo sujeto pasivo es víctima, pero no toda víctima es sujeto pasivo. Vamos a hacer una claridad al respecto utilizando ejemplos. Piénsese en el caso del homicidio. En el homicidio vemos que sí existe una conjunción entre la víctima y el sujeto pasivo, ya que la víctima en este caso es la que se ve afectada en su titularidad del bien, en este caso la vida, y es el sujeto pasivo porque es el que recibe la acción del delito y ve afectada su humanidad. Pero piénsese, por ejemplo, en el caso del hurto. Aquí puede existir el escenario en que un sujeto A le presta cierto bien al sujeto B y el sujeto B es afectado por un sujeto C como sujeto activo de un hurto. Es decir, el sujeto C hurta el bien que tenía el sujeto B, que su titularidad la tenía el sujeto A. En este caso, podemos ver que el sujeto A es víctima, aún así no haya recibido directamente la materialización del delito, y el sujeto B es el sujeto pasivo, ya que fue el que recibió la materialización de la conducta consumada por el sujeto C. Por lo tanto, también la victimología ha establecido una definición cambiante o constante de las víctimas según el delito, que como lo mencioné anteriormente, puede caracterizarse en este tipo de escenarios, una conjunción entre víctima y sujeto pasivo y una igualdad, o una diferencia, perdón, entre ambos. Esto también es importante porque la sentencia C-516 del 2007 de la Corte Constitucional estableció que la víctima no tiene que tener una relación directa con la materialización del injusto. Esto permite que en ciertos escenarios la víctima pueda legitimarse, por ejemplo, siendo un familiar, siendo un amigo, siendo una persona cercana al sujeto pasivo del ilícito. También es menester acotar que el proceso de victimización surge tanto del delito como de las conductas injustas. Conductas injustas en el entendido de que carecen del elemento de culpabilidad de, el juicio de adecuación de los delitos, es decir, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Piénsese ahora en el escenario de un delito realizado por un menor de edad. Los menores de edad no contienen capacidad para realizar cierto tipo de negocios y por tal motivo la ley penal también pues, los excluye la realización de los delitos.
Esto no quiere decir que no lo puedan realizar, simplemente es que para efectos jurídicos se entiende que no hubo un elemento de entendimiento propio de la culpabilidad en la realización de esta acción. Por lo tanto, se dice hay un injusto, una conducta típica y antijurídica. En este escenario también pueden existir víctimas, ya que no es requisito, como lo mencioné anteriormente, que exista la culpabilidad en este elemento. Por tal motivo, para englobar lo dicho anteriormente, podemos establecer que la víctima es esa persona que ve afectada su titularidad de un bien jurídico por la materialización del injusto o de un delito. Justamente por ello, los procedimientos penales, a la luz de la victimología, han decidido darle un papel más no protagónico, pero sí esencial dentro del procedimiento penal. La sentencia SU-915 del 2013 de la Corte Constitucional unificó la jurisprudencia respecto a cuáles son esos derechos fundamentales que tiene la víctima dentro del procedimiento penal. Es menester también acotar que la víctima no es un sujeto procesal en la estructura de enjuiciamiento criminal ordinaria en Colombia, pero sí es un sujeto de intervención especial que en este caso entra al procedimiento con un interés legítimo. Antes de mencionar estos tres derechos fundamentales que tiene la víctima, es requisito mencionar cuál es ese fin del procedimiento penal. Entre las concepciones dogmáticas y lo que dice la legislación al respecto, podemos establecer que uno de esos fines del procedimiento es el resarcimiento de ese daño que se le ha causado a una víctima. Por ello, en primer punto, la víctima debe poder llegar a ese procedimiento. Y de ese procedimiento se tiene que entender qué fue lo que ocurrió. Por ello, el primer derecho es la verdad. La verdad debe ser entendida como ese medio por el cual la víctima adquiere el conocimiento sobre qué fue lo que ocurrió, sobre qué fue lo que motivó al sujeto activo a realizar la conducta delictiva. Esto pretende establecer que la víctima materialice justamente su interés legítimo en la justicia. La justicia entonces se engloba como ese último peldaño del proceso y ese fin esencial de retribución de materializar una condena. Por tal motivo, también, cuando se ha llegado a la finalización del procedimiento penal, se ha contemplado un incidente de reparación integral, el cual busca, valga la redundancia, reparar a la víctima. Repararla en un sentido económico, sí, pero también a través de diferentes medios que permitan que la víctima vuelva a su estado previctimal de la realización del delito. Por tal motivo, estos tres derechos fundamentales engloban diferentes otros derechos que se materializan a través del procedimiento y de los cuales hablaré al final de esta conferencia. Respecto a ese último derecho de la reparación de las víctimas, hay que mencionar que la ley penal establece varios mecanismos por los cuales se puede asegurar ese resultado de reparación una vez finalice el procedimiento penal ordinario. Valga también decir que este incidente de reparación integral que está contenido al finalizar el procedimiento penal em, y que claramente tiene como requisito que exista una sentencia condenatoria en firme, busca que la víctima pueda resarcir su daño a través de diferentes medios y que a través, digamos, de un movimiento del derecho civil se ha englobado en el procedimiento penal y es la medida cautelar. Las medidas cautelares justamente versan sobre ese daño que se puede percibir de las víctimas en el inicio del procedimiento y que con antelación están legitimadas a solicitar para ese fin esencial que, como lo mencioné, es la condena. Por lo tanto, podemos establecer a los ojos de nuestra legislación dos tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares de restablecimiento del derecho, las cuales están contenidas específicamente en el artículo 92, que no es más que una traslación de las medidas cautelares nominadas del artículo 590 del Código General del Proceso, de la Ley Civil, a la Ley Penal, contenidas básicamente en el embargo y el secuestro de bienes del indiciado para asegurar la materialización del incidente de reparación integral una vez finalizado el procedimiento penal. También aquí podemos denotar que existen algunas medidas como las prohibiciones para enajenar cierto tipo de bienes, las restituciones de ciertos bienes que han sido afectados o que han sido el objeto material del delito,
o incluso ciertas ayudas provisionales para la víctima mientras el procedimiento se surte. Por otro lado, tenemos las medidas cautelares de reparación de perjuicios. En este caso, estas últimas no son taxativas y pueden solicitarse en cualquier momento del procedimiento, justamente con el objetivo de mermar ese periculum in damni que las víctimas identifican en el procedimiento. Claramente, está a disposición del juez establecer si existe o no la materialización de este daño, como lo mencioné, y también es de este principio fundamental del fumus boni iuris, es decir, ese humo de buen derecho que se denota de la víctima en función del delito, la proporcionalidad y el fin esencial de buscar reparar ese daño. Ejemplo de ello puede ser la sentencia C-839 del 2013 de la Corte Constitucional, en donde se estableció que una de las medidas cautelares de reparación de perjuicios puede ser la suspensión provisional o la cancelación de títulos fraudulentos en ciertos delitos que obviamente requieran o tengan como elemento este elemento. También es importante mencionar que estas medidas fueron contenidas a partir de un acto legislativo del 2002, el acto legislativo 3 del 2002, que entre otras cosas estableció como deber de la Fiscalía General de la Nación acceder a estas medidas de reparación dentro del proceso para las víctimas. También es importante mencionar que las víctimas no han tenido un tratamiento, como lo dije anteriormente, eh, claro en las legislaciones. Y un ejemplo de ello podría ser las opciones que tenían los perjudicados, que era una especie de asimetría de víctimas a los ojos del procedimiento inquisitivo de la Ley 600 del 2000. Finalmente, como se mencionó, el procedimiento penal tiene diversos fines básicos. Buscar el esclarecimiento de la verdad, que se basa en un constructo de las relaciones intersubjetivas del procedimiento, materializar en efecto ese principio de justicia de las víctimas dentro del proceso. Aquí hay que establecer algo muy importante y es que no todos los mecanismos establecidos por la ley pueden ser útiles para tal efecto. Justamente por la congestión judicial, la situación en la que se encuentra nuestro Estado social de derecho, se han creado mecanismos alternativos de solución de conflictos, como pueden ser la justicia restaurativa, que tiene como fin esencial el daño causado por el sujeto activo a un sujeto pasivo, a la víctima y a la comunidad. Estos procedimientos buscan más que todo que exista una resolución pacífica sin tener que iniciar la acción penal con todos los efectos que ello conlleva para la integridad y para el desarrollo de una persona que se ve privada de su libertad. Cumple con el mismo fin de justicia, de reparación y de verdad que el procedimiento penal ordinario, pero se centra en ser un escenario menos punitivo, en ser un escenario en donde víctima y victimario puedan establecer adecuadamente una solución a su conflicto. Por tal motivo, el Código de Procedimiento Penal establece dos medidas de justicia restaurativa que buscan ser escenarios para la solución de conflictos, como lo he mencionado. Empezamos por la conciliación preprocesal contenida en el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, que a juicio del legislador se ha establecido como un requisito de procedibilidad para iniciar la acción penal en cierto tipo de delitos. Por ejemplo, su manifestación clara está en los delitos querellables, contenidos en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se establece que para poder iniciar la acción penal es requisito que víctima y victimario concilien, de ser posible, la solución al conflicto. Justamente por ello, es importante mencionar que si bien esto tampoco es tema de esta conferencia, la relación que existe entre los delitos querellables y otros medios alternativos de solución de conflictos que el mismo Código de Procedimiento Penal engloba. Uno de ellos puede ser el procedimiento penal abreviado. En este procedimiento se busca simplificar las etapas procesales del procedimiento ordinario y establece como principal requisito para su procedibilidad que haya un delito querellable. De tal suerte, la lista taxativa englobada en el artículo 74 se utiliza también en el artículo 134 para establecer cómo debe proceder el proceso penal abreviado y asimismo establece otro tipo de delitos que pueden ser materia de procedimientos abreviados. Y también para conformar esta triada
entra el elemento del acusador privado, contiene el artículo 550 del Código de Procedimiento Penal. Allí se vuelve a retomar el concepto de los delitos querellables a través del querellable legítimo. Es decir, se engloban a los delitos que requieren una querella para su procedibilidad, se establece una lista taxativa que está contenida en el procedimiento abreviado y se agrega una nueva tercera lista sobre los delitos en los cuales procede la investigación por parte del sujeto privado, que no encabeza directamente la Fiscalía General de Nación. Todo esto para decir que la conciliación es es una materialización de un procedimiento de restauración que se centra en que la víctima tenga principalmente el protagonismo nuevamente en el proceso. Como se ha dicho anteriormente, la víctima en el estado actual de las cosas se encuentra como un interviniente especial en el proceso, más no como un sujeto procesal en sí. En estos tres tipos de procedimientos, bien sea el abreviado o el acusador privado, podemos ver que la víctima tiene un rol muchísimo más protagónico. Esto también es esencial para poder materializar sus derechos fundamentales, ya que al no depender directamente de la acción del fiscal delegado, podrá establecer cuáles son las medidas que ella desea para buscar la reparación de ese daño. Porque al fin y al cabo, al ser ella la directamente afectada o indirectamente afectada por la acción del delito, es la que sabe cómo se debe solucionar su problema y qué es lo que en su fuero interno soluciona este conflicto. Respecto también a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos la mediación. La mediación es una especie de conciliación que utiliza un tercero neutral delegado por el fiscal delegado, valga la redundancia, que no imparte justicia, sino que busca una conciliación por fuera del derecho, si se puede decir así, que claramente aplica para ciertos delitos específicos, muy similar a la manera en la que operan los delitos querellables, pero que principalmente se centra en medidas de restauración de la víctima que no tienen índole económica. Podría ser, por ejemplo, la realización de ciertas conductas o la abstención de ciertas conductas, la prestación de algunos servicios o incluso el perdón. El perdón como esta materialización de eh, la claridad que el sujeto activo tiene sobre el injusto y al fin y al cabo entenderlo también a él como un sujeto de derechos del cual su conducta se despliega por una infinidad de razones, sin tener que entrar a juzgar por qué lo hizo, sino más entendido a cómo esto puede repararse, cómo esto puede resarcirse y cómo se puede tejer nuevamente la afectación social que tuvo esta conducta. Mencionando también estos aspectos que materializan este derecho a la reparación de la víctima, es importante mencionar que, como lo mencioné también, el procedimiento penal contempla en su última fase, con sentencia condenatoria en firme, la posibilidad de que la víctima inicie el incidente de reparación integral, el cual pues no es nada más que la reparación civilmente hablando de los perjuicios ocasionados por el victimario a la víctima, ya en un escenario directamente económico y patrimonial. En este caso, el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal nos establece la figura del tercero civilmente responsable, que es el que tiene que ser llamado en el inicio de este incidente de reparación integral para que responda por los perjuicios ocasionados. Establece en su artículo que este es sin duda la transmutación del tercero civilmente responsable que la ley civil le establece a ciertos sujetos que pueden cometer el injusto, es decir, puede ser el padre o el tutor de un delito, de un injusto ocasionado por un menor de edad, es decir, están obligados por la ley civil a responder por lo que ellos hagan. Y también contempla la posibilidad de llamar a un tercero en garantía, o en palabras del código, el asegurador. Es la misma figura que se utiliza en la ley procesal civil de una persona que posee un contrato de seguro para responder económicamente por un perjuicio, que en este caso puede ser llamado por cualquiera de los sujetos procesales para que rinda al proceso y responda materialmente por los perjuicios del delito. Todo esto en el escenario de la reparación de la víctima. Finalmente, hay que mencionar que el procedimiento penal se desglosa como una materialización de la dignidad humana de la víctima. La víctima tiene un interés legítimo en acceder al procedimiento. La víctima entonces tiene que poder entrar al debido proceso
con una participación ejemplar, debe poder contradecir las pruebas, debe poder también proponerlas, debe también poder contar con una defensa, una representación que busque justamente sus intereses en el procedimiento. Aquí vemos que hay una materialización fundante entre los derechos de dignidad humana, la igualdad y todo en el marco del respeto a las víctimas, como sujeto procesal, como sujeto afectado por una conducta delictiva que le estaba de perseguir y como sujeto de especial protección dentro del mismo procedimiento. Finalmente, concluir diciendo que la víctima, sin duda, debe ser un protagonista del procedimiento penal, justamente al ser el titular de ese bien jurídico que sea afectado por la acción de un delito. No podemos entonces establecer que exista un delito sin víctima. Siempre existe una concepción de víctima y la victimología se encarga de crear tipologías para ello. Puede pensarse en el caso de una víctima colectiva, que vendría siendo la sociedad, un grupo colectivo. Es decir, la víctima sí tiene un rol esencial en el procedimiento penal y la ley se ha encargado justamente de atribuirle ciertas prerrogativas en función de que sus derechos sean protegidos y efectivamente materializados en el procedimiento penal. Muchísimas gracias por la atención y que tengan un muy buen día.